Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Visión Criminológica, el podcast oficial del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. El día de hoy tenemos un tema muy particular y muy especial, que es la importancia de la formación y capacitación para un buen desarrollo profesional de los criminólogos, pero también el segundo tema, ligado con el primero, ¿dónde están los nichos laborales de un buen criminólogo? Y le vamos a hablar a todo el sector productivo, al sector empresarial, al sector comercial, al sector agro, absolutamente a todo el sector productivo de Costa Rica, porque ustedes se sorprenderían lo versátiles que pueden llegar a ser y que son en realidad los criminólogos para poder ejecutar toda la línea preventiva y la línea de trabajo logístico en función de un buen ambiente de desarrollo laboral, social y corporativo. Para eso estamos el día de hoy conversando con don Eric Villalba, a quien le damos la muy cordial bienvenida al podcast. Saludos, Eric. Jonathan, un cordial saludo para usted y para todas las personas que van a observar esta entrevista, esperando que sea de mucho provecho. Y el objetivo hoy es abrir un poco más la mente y que entendamos como profesionales, como empresarios, cuáles son esos alcances de un criminólogo en tiempos donde más que nunca en la historia de Costa Rica necesitamos de nuestra profesión. Total y absolutamente de acuerdo, Eric, y por eso fue la intención de contactarse. Estás en medio de ese eslabón que une la capacitación con el sector productivo. Muchas veces sos el punto de quiebra entre la preparación y la puesta en práctica de los conocimientos, y por eso te contactamos. Contanos, Eric, ¿cuál es la importancia de una capacitación y una actualización casi que diaria de parte de los criminólogos? Y en este momento del acontecer nacional e internacional, ¿cuáles son los principales puntos en los cuales hay que estar debidamente formados? Jonathan, te voy a comentar un poco desde mi experiencia, lo que he visto como criminólogo, como empresario y como una persona que me apasiona esto. Resulta que cuando yo estudié hace muchos años, yo creía que terminar mi carrera universitaria iba a ser suficiente para poder colocarme en un puesto, sea en el sector público o en el sector privado. Lo que hemos identificado es que esto se ha vuelto una competencia sana, una competencia de conocimiento, donde los que estén mejor capacitados van a ser los que van a triunfar y los que van a tener éxito. Dicho de otra forma, si usted se acerca a un ente público o a un ente privado, dos personas con la misma licenciatura en criminología, por ejemplo, pero una de ellas tiene dos certificados más porque le gustaba el tema, por ejemplo, de la criminología educativa y quiso especializarse un poquito más hacia esa rama. Además, tiene conocimientos tal vez en seguridad privada, tiene conocimientos en armas. Estoy nada más diciendo algunas de las ramas en las que los empresarios han querido encajar al criminólogo. En el que tiene más certificados, el que tiene más conocimiento, es el que van a preferir. Dicho de otra manera, la capacitación constante es fundamental. No basta con salir de la universidad y esperar a ver qué pasa, a ver a dónde nos dan trabajito, a ver cómo podemos movernos comercial o laboralmente. Necesitamos seguir estudiando permanentemente. Y esto suena un poco exagerado porque automáticamente conlleva en la psique de las personas a un gasto económico. Lo que pasa es que actualmente hay muchas opciones, hay capacitaciones de buena calidad donde el costo muchas veces no es tan alto como parecemos. No estoy diciendo estudien otra carrera donde ya sabemos más o menos que hay una implicación económica alta, sino que certificaciones, diplomados, técnicos, todas esas carreras o esas opciones de estudio
van generando un cúmulo de saber, de conocimiento que de verdad, se los juro, los patronos, los empresarios, el sector público valora y requiere actualmente. Entonces, hay muchas opciones de estudiar. En la criminología existen muchas corrientes o existen muchas, digámoslo así, especializaciones. Habrán personas que les gusta mucho el tema educativo, entonces se enfocan en la parte educativa que tiene que ver con centros educativos, con los fenómenos que se producen dentro de un contexto educativo de escuela, colegio, universidad, etcétera. Pero habrán personas que les apasiona un poco más la parte comunitaria. Son contextos dentro de la misma bolsa, pero separados. Entonces buscan especializarse por allá. Todo eso es lo que va a determinar muchas veces el puesto de trabajo que podemos encontrar. Es algo similar como lo que pasa con los abogados. No sé si tal vez lo han analizado un poco. Un abogado, con solo ser licenciado en Derecho y estar incorporado, sale al mundo y se da cuenta que existen 8 o 20 disciplinas diferentes. Es muy difícil que un abogado pueda abarcar derecho de familia, derecho civil, derecho penal, constitucional, contencioso y todas esas pequeñas disciplinas asociadas. Él solo es prácticamente imposible porque es mucho. La criminología se está convirtiendo en ese tipo de enfoque donde necesitamos una base, Ujú. pero necesitamos que se especialicen, que vayan buscando áreas donde les apasione, donde les guste y se enfoquen en eso. Si lo hacemos de esa forma, les aseguro que hay éxito en nuestro desarrollo personal y también laboral. Eric, ¿cuáles son las dos especialidades más visionarias? Y cuando digo visionarias, me refiero a pensar en los empleos del futuro, en la atracción de inversiones futura, en la inteligencia artificial, en todo este mover que ya está en el mundo y que en cualquier momento llega a Costa Rica, pero llega como una ola muy fuerte para establecer posicionamiento y para buscar recursos humanos. Vamos a ver, en Costa Rica actualmente y en el futuro vamos a necesitar todas las empresas, todas y todos los comercios, un criminólogo que esté enfocado en la parte corporativa. Es muy distinto el criminólogo corporativo en su especialidad a un criminólogo, por ejemplo, que se dedica en un centro penitenciario a evaluar una victimología de una persona privada o con alguna condición a nivel institucional. El tema corporativo, esa esencia de analizar los riesgos, de poder establecer estrategias para la prevención de pérdidas, eso tiene que ser de un criminólogo. No hay otra profesión que calce tan bien como el espíritu de la prevención que nosotros aprendemos y desarrollamos desde cada uno de nuestros nichos. Y repito, y lo voy a decir 1000 veces, todas las empresas multinacionales, las nacionales, los condominios, todas necesitan de un criminólogo corporativo, una persona enfocada en ese análisis de vulnerabilidades y que eventualmente proponga soluciones. Y eso, dicho sea de paso, hoy por hoy está siendo bien remunerado y en el futuro más cercano todavía se va a sentir más la necesidad. Costa Rica en el 2024 rompe el récord en delitos, no solo en temas de homicidio, también en delitos asociados con los bienes materiales, a la sustracción, el robo, el bajonazo. Y es ahí donde el criminólogo tiene que, con su conocimiento, con su experticia, establecer protocolos, mecanismos que vayan a beneficiar a esas empresas desde la parte de la prevención. Otra corriente importante que cada vez como, se está hablando un poco más, Costa Rica tal vez no ha llegado tan fuerte, la parte comunitaria. La parte comunitaria, sé que el colegio ha hecho esfuerzos importantes en querer de alguna forma replicar
estas teorías y todas estas ideas que vienen principalmente de Europa. Y es que cuando vamos a hacer el análisis de por qué la gente está delinquiendo, de cuáles son los contextos y los entornos donde se desarrolla el crimen organizado, el narcotráfico, nos damos cuenta que la respuesta es en la familia y en la comunidad. Así Si es. atacamos directamente esas comunidades, si les planteamos soluciones para crear entornos seguros, responsables, donde haya la facilidad de desarrollar actividades deportivas, familiares, religiosas, inclusive, les aseguro que desde los más pequeños no van a poder ver hacia un lado a lo ilegal y van a crecer con valores, con principios y con todos estos elementos fundamentales en la personalidad que definitivamente el criminólogo tiene que conocer y tiene que desarrollar esas estrategias. La parte corporativa fundamental. Un país se mueve desde el comercio, desde las empresas, desde la economía y la parte comunitaria, empezando por la familia, por nuestros barrios. Ahí podemos empezar a atacar el fenómeno del crimen organizado, narcotráfico principalmente, que es el que está flagelando Costa Rica en la actualidad. Finalmente, Eric, y tomando como eslabones las dos cosas que acabas de poner sobre la mesa, estás señalando entonces que a nivel productivo todo el sector comercial del país debería de cambiar la forma de ver a un criminólogo, no simplemente en una especialidad básica o en una supervisión superficial de la carrera, sino que lo vean más en función de un valor agregado que le puede traer dividendos muy altos a la eficiencia y a la eficacia de la productividad del negocio. Definitivamente, el criminólogo es un estratega. El criminólogo analiza el contexto, analiza la situación, el enfoque y desarrolla medidas preventivas para poder minimizar los riesgos. Y esto es fundamental que lo entiendan todos aquellos empresarios, patronos, el sector público también ha fallado muchas veces. Un día vi un anuncio en una institución pública donde se buscaba personal para monitoreo, requisito, estudios en criminología y con mucho respeto, es un trabajo, es un buen trabajo digno y demás, pero cometemos el error de creer que el criminólogo está o que su función es estar solo en un centro de monitoreo. El criminólogo, aparte de estar observando las cámaras, le puede desarrollar una estrategia de cómo mejorar la seguridad en un condominio, en un comercio, de cuáles son las vulnerabilidades, de analizar las instalaciones, el equipo electrónico, de ver el fenómeno criminal que se desarrolla en la zona y basados en esos datos, en esos números, crear soluciones. El criminólogo no es solo para estar en el centro de monitoreo o no es solo para ser un policía. Con mucho respeto, la labor policial es fundamental, pero la esencia del criminólogo es desarrollar políticas públicas, crear estrategias, hacer análisis y implementar soluciones que vayan a prevenir el fenómeno criminal. Y esto cuesta asimilarlo para algunos patronos empresarios que han intentado empujarle o achacarle esa labor a un administrador, que no dudo que puede ser un buen administrador, pero un administrador en toda su carrera no llevó absolutamente ni un minuto de ninguna materia que tenga que ver con el análisis de riesgos en materia de seguridad o de prevención propiamente en lo que tiene que ver con la pérdida de activos. Eric, para finalizar, en un comentario final, ¿es el criminólogo la profesión llave para poder darle equilibrio a los barrios, a las sociedades, a las empresas y al gobierno en función de la estrategia multidisciplinaria que puede generar y puede necesitar el país? El criminólogo es el profesional del futuro. Si bien es cierto, hemos oído hablar
de la tecnología, de la ingeniería como elementos claves para desarrollar un país. Pero ¿de qué sirve tener las mejores fábricas, tener a los mejores ingenieros, tener a los mejores doctores inclusive, si se está destruyendo la sociedad desde lo más básico, desde la familia, desde la comunidad? Es ahí donde tenemos que atender. Si un criminólogo hace su labor en una comunidad, si logra tener éxito en el desarrollo de su estrategia, les aseguro que no vamos a necesitar tantos doctores que atiendan tantas heridas de bala, ni muertes, ni un montón de fenómenos que suceden actualmente y que gracias a esas situaciones o esas consecuencias es que necesitamos de otros profesionales. La seguridad en el mundo es clave. El tema de la delincuencia y el fenómeno criminal ha golpeado a Latinoamérica como nunca antes Ujú. y pareciera que muchas veces como sociedad nos hacemos de la vista gorda como si no fuera con nosotros. Lo que pasa, lamentablemente, es que dentro de muy pocos años vamos a sufrir peores consecuencias, como ya las sufrieron otros países, y donde nos vamos a arrepentir y vamos a decir, ¿cómo no había un profesional que atendiera de alguna forma esta comunidad, esta familia, este centro educativo, desde una visión de la prevención, de la criminología como tal, y lamentablemente las consecuencias van a salir a la luz. Muchísimas gracias por darnos esta perspectiva, Eric. Hemos aprendido y hemos visto, para información de la sociedad, diferentes ámbitos que difícilmente se ponen sobre la mesa en un corre-corre diario que al final de cuentas nos está ahogando y no nos está permitiendo tener esa luz larga para poder proyectar el bienestar familiar, social y empresarial. Muchísimas gracias, Eric, por la participación en el podcast. Muchas gracias, Jonathan. Un saludo para todos los criminólogos que ya son profesionales, todos los que están estudiando, y el mensaje es: estudien, estudien y estudien, que no se conformen con solo terminar un curso, una capacitación, que sea algo constante, y les aseguro que por default van a encontrar el trabajito que quieren, van a tener éxito personalmente hablando y laboralmente. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todos los que han estado en sintonía, criminólogos agremiados, colegas de Eric y también a toda la sociedad que va a ver este podcast. Compártalo, ya saben, todas las semanas un podcast diferente, siempre con información de primera mano, porque lo que queremos es consolidar a la Costa Rica en la cual queremos vivir de una forma bien plena y de total bienestar. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.